Warren Buffett, la fórmula más rápida para vivir de dividendos, 2 métodos y checklist antitrampas. En este video descubrirás por qué la mayoría se equivoca con las acciones de dividendos, cuál es la regla de Warren Buffett para saber cuándo un dividendo es oro y cuándo es una trampa, y los 2 métodos más potentes para construir ingresos recurrentes, alto dividendo diversificado y dividendo creciente. Además, te dejo un checklist práctico para analizar cualquier acción o ETF de dividendos y un plan paso a paso para acercarte a tu sueldo de dividendos. Importante, este contenido es educativo y no es asesoramiento financiero. Invertir conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y diversifica. Hashtags: #dividendos, #Warren Buffett, #inversiones, #rentas pasivas, #bolsa, #libertad financiera. Cierra los ojos un segundo e imagina esto. Te despiertas, miras el móvil, abres tu broker, y sin haber trabajado una hora más, sin haber atendido a un cliente, sin haber cambiado tu tiempo por dinero, aparece un ingreso nuevo. No es un premio. No es una lotería, no es una venta, es un pago por ser dueño de un negocio, un pago por haber tomado una decisión que muy pocas personas toman, convertirte en propietario, no solo en consumidor. Ahora abre los ojos, porque esto no es fantasía, es la mecánica real del capitalismo, y, si la entiendes, puede cambiar tu vida. No de la noche a la mañana, no con promesas vacías, pero sí de una forma mucho más poderosa, con un sistema, con una máquina, con algo que, una vez lo pones en marcha, trabaja incluso cuando tú estás cansado, cuando estás de vacaciones, cuando estás enfermo, cuando el mundo se vuelve impredecible. ¿Sabes por qué a tanta gente le atrae la idea de vivir de dividendos? No es solo por el dinero, es por lo que el dinero representa: aire, espacio, libertad, la sensación de que no estás atrapado, la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, hay un flujo que entra. Y esa tranquilidad es adictiva, porque la mayoría de las personas vive al revés, con el flujo saliendo, con el miedo entrando, con el futuro convirtiéndose en una amenaza silenciosa. Tal vez hoy tú también lo sientes. Tal vez estás invirtiendo, pero todavía no estás tranquilo. Tal vez trabajas mucho, ganas bien, y aún así no te sientes seguro. Tal vez has visto cómo sube todo: la vivienda, la comida, los impuestos, la incertidumbre. Y en el fondo te haces la pregunta que casi nadie dice en voz alta: ¿cómo construyo ingresos que no dependan de mi presencia? Aquí es donde aparecen los dividendos. Y aquí es donde aparece el gran problema. La mayoría de la gente está profundamente equivocada sobre las acciones de dividendo. En Internet vas a escuchar frases que suenan inteligentes, pero que no te llevan a ningún lado. Los dividendos no son dinero gratis, salen del precio de la acción. El día que pagan, la cotización baja, ganas por un lado y pierdes por el otro. Si una empresa paga dividendos es porque ya no puede crecer. Las acciones de crecimiento siempre ganan a las de dividendo. Y te lo dicen con tanta seguridad, que casi te lo crees. Pero la pregunta correcta no es si el dividendo es gratis. La pregunta correcta es: ¿estás comprando un negocio capaz de generar beneficios, caja y valor durante décadas? ¿O estás comprando una historia para venderle a otro? Porque de eso va a invertir. De negocios. No de pantallas. No de velas verdes y rojas. No de opiniones. Negocios. Y cuando lo miras así, se entiende por qué Warren Buffett, la persona que probablemente ha tomado más decisiones de inversión correctas que nadie en la historia moderna, nunca ha despreciado los dividendos. Al contrario, ha dicho, una y otra vez, que en muchas situaciones son una herramienta excelente, siempre que entiendas la clave. La clave es esta:
El dinero que una empresa genera puede hacer dos cosas. O se reinvierte dentro del negocio para crecer más, o se devuelve al accionista para que lo reinvierta donde quiera. Y el arte está en decidir cuál de las dos opciones crea más valor. Buffett lo resume con una idea sencilla. Si una compañía puede usar cada euro retenido para crear más valor que tú por tu cuenta, entonces es mejor que lo reinvierta a ella. Pero si no puede, si ya es un negocio maduro, estable, con retornos altos y pocas necesidades de reinversión, entonces devolver capital al accionista en forma de dividendos puede ser una decisión brillante. No por generosidad, por eficiencia. Y aquí viene el primer golpe de realidad que transforma la forma en la que inviertes. Los dividendos no son un extra. Son una parte del rendimiento total. Son gasolina para el interés compuesto. Son el mecanismo que convierte una cartera en una fábrica. Piensa en esto. Durante décadas, una porción muy significativa del rendimiento del mercado ha venido de reinvertir dividendos. No de acertar el timing. No de predecir noticias. De reinvertir. De repetir. De sostener. Por eso, cuando alguien se burla de los dividendos diciendo eso sale del precio, yo te pregunto, ¿y qué? También sale del beneficio de la empresa. Y el beneficio es el corazón del negocio. Si la empresa sigue ganando, sigue generando caja, sigue aumentando su capacidad de pago, el mercado lo termina reflejando. A veces tarda, a veces se equivoca, pero a largo plazo, la cotización sigue a los fundamentales como una sombra. Déjame ponértelo con una imagen mental. Imagina una empresa sólida que gana dinero año tras año. Supongamos que paga un dividendo. Y supongamos, por un momento, la crítica típica, cada vez que paga, baja el precio. Si eso fuera todo, entonces el precio bajaría indefinidamente. Llegaría a un punto absurdo en el que la rentabilidad por dividendos sería tan alta que todo el mundo querría comprarla. ¿Qué ocurriría? Que el precio se ajustaría. Porque los mercados no son perfectos, pero tampoco son tontos para siempre. Entonces, ¿qué importa de verdad? Importa esto, que la empresa tenga beneficios de calidad, que el dividendo esté sostenido por caja real, que el negocio sea comprensible, que tenga una ventaja competitiva, que no esté ahogado por la deuda, que pague dividendos no para maquillar, sino como consecuencia natural de un negocio fuerte. Ahora, ¿por qué te digo que esta puede ser la forma más rápida para vivir de dividendos, sin engaños y sin humo, según la filosofía de Buffett? Porque no se trata de perseguir el porcentaje más alto. Se trata de construir una estrategia que acelere el efecto bola de nieve sin destruir tu capital por el camino. Y aquí hay un error mortal que comete casi todo el mundo: confundir alto dividendo con buen dividendo. Un dividendo alto puede ser una señal de oportunidad o puede ser una trampa. Puede ser una empresa sólida que paga mucho porque genera mucho. O puede ser una empresa en decadencia cuyo precio cae más rápido de lo que paga. Por eso, hoy vamos a hacer algo diferente a lo típico de YouTube. No voy a darte una lista de 10 acciones para comprar ya. Eso no te convierte en inversor. Eso te convierte en seguidor. Y los seguidores, tarde o temprano, pagan la factura. Lo que sí voy a hacer es darte un mapa, un método, un filtro, una forma de pensar. En este video vas a aprender por qué la mayoría se equivoca al analizar dividendos y cómo ver lo que ellos no ven. La regla de oro de Buffett sobre cuando un dividendo es bueno y cuando es una señal de alarma. ¿Por qué los dividendos pueden darte ingresos recurrentes de forma predecible? ¿Y por qué muchas alternativas populares son menos eficientes de lo que parecen? Los dos enfoques más potentes para invertir en dividendos: el enfoque de alto rendimiento y el enfoque de crecimiento del dividendo.
La fórmula simple, y peligrosa si la usas sin criterio, para estimar el rendimiento a largo plazo, rentabilidad actual y crecimiento del dividendo. Y, sobre todo, un checklist práctico para encontrar empresas con dividendos sostenibles, payout, deuda, valoración, crecimiento, estabilidad. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar el punto que casi nadie entiende y que separa a los que solo cobran un dividendo de los que construyen una vida financiada por dividendos, el poder de reinvertir cuando más miedo da. Porque aquí está el secreto que no vende cursos, pero crea patrimonio. El dividendo que te cambia la vida no es el primero. Es el que llega después de cientos de reinversiones. Es el que llega cuando tu cartera ya no depende de tu fuerza de voluntad, sino de tu inercia. Warren Buffett empezó con poco, muy poco. No tenía acceso a productos sofisticados. No tenía insiders. Tenía una idea: comprar negocios a precios razonables y dejarlos trabajar. Y con el tiempo, solo con tiempo y disciplina, el crecimiento se vuelve exponencial. Al principio no se nota, luego te sorprende, y después te cambia el destino. La gente ve el resultado final y piensa que fue magia, pero no. Fue interés compuesto, fue consistencia, fue no romper la máquina. Y tú, hoy, puedes empezar con algo que Buffett no tenía: herramientas baratas, brokers con comisiones mínimas, acceso a información en segundos y la posibilidad de comprar una fracción de un negocio global desde el sofá de tu casa. La pregunta, entonces, ya no es ¿se puede? La pregunta real es: ¿vas a construir una cartera que te pague o vas a seguir trabajando solo para pagar? Porque esto va de elegir tu historia. Hay dos vidas: la vida de quien cobra un sueldo y lo gasta, y la vida de quien usa el sueldo para comprar activos, hasta que los activos pagan el sueldo. Y no necesitas ser millonario para empezar. De hecho, aquí está otra verdad incómoda: esperar a tener mucho para invertir es una excusa elegante para no aprender. La mayoría de personas no se hace rica y luego invierte. Invierte y, con el tiempo, se hace rica. Pero ojo, no se trata de romantizar la paciencia. Se trata de usarla como una ventaja competitiva. Porque en un mundo donde todo el mundo quiere resultados inmediatos, quien aguanta y reinvierte durante 10, 15, 20 años, juega otro juego. Así que hoy quiero que escuches esto como si fuera una conversación seria entre inversores. Sin espectáculo, sin humo, con un objetivo: darte claridad. Si tú quieres vivir de los dividendos, necesitas dos cosas: un plan que se pueda repetir incluso en años malos, una mentalidad que no se rompa cuando la bolsa se ponga fea. Porque la bolsa se va a poner fea, más de una vez. Y ahí es donde nacen las fortunas, en el momento exacto en el que la mayoría se rinde. En un minuto vamos a desmontar los mitos más comunes sobre dividendos. Luego veremos la lógica de Buffett y por qué compañías que reparten dividendos pueden ser auténticas máquinas de dinero. Y después bajaremos a tierra: cómo construir tu estrategia con dos métodos claros, qué métricas mirar y qué señales de peligro evitar. Pero antes de entrar en materia, quiero que te hagas una pregunta incómoda. Si tuvieras que dejar de trabajar mañana, ¿cuánto tiempo aguantaría tu estilo de vida? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿6 meses? Y ahora la pregunta más importante: ¿cuánto tiempo aguantaría tu tranquilidad? Porque hay algo que no se dice: el dinero no compra felicidad, pero la falta de dinero compra ansiedad. Y esa ansiedad te roba decisiones, te roba paciencia, te roba autoestima, te hace aceptar cosas que no quieres, trabajos que no te llenan, horarios que te destruyen, relaciones con el tiempo, con el ocio y con la familia que siempre quedan para después. Los dividendos, bien entendidos, no son el destino, son el vehículo.
Son la forma de convertir tu esfuerzo de hoy en opciones mañana. Hay dos vidas, la vida de quien cobra un sueldo y lo gasta, y la vida de quien usa el sueldo para comprar activos, hasta que los activos pagan el sueldo. Y cuando eso sucede, no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia tu postura ante el mundo. Hablas distinto, negocias distinto, respiras distinto. Si esto te resuena, entonces este video puede ser un punto de inflexión. No porque hoy vayas a hacerte rico, sino porque hoy puedes empezar a pensar como dueño. Y cuando empiezas a pensar como dueño, tus decisiones diarias, pequeñas, aparentemente insignificantes, empiezan a alinearse con tu futuro. Y por favor, escucha esto como un inversor, no como un espectador. No necesitas perfección, necesitas constancia. No necesitas adivinar el próximo movimiento, necesitas un sistema que sobreviva a todos los movimientos. Eso es lo que vamos a construir hoy, paso a paso. Toma notas. Porque una sola idea aplicada durante años vale más que 1000 videos vistos. Ahora sí. Primer mito. Mito 1. El dividendo no es real porque se descuenta del precio. Vamos a ponerlo en términos simples, de inversor a inversor. Cuando una empresa paga un dividendo, está sacando dinero de su caja y entregándolo a los dueños. Ese dinero deja de estar dentro del negocio, así que es normal que, en el corto plazo, el precio se ajuste. Igual que si tienes un negocio con 100.000 euros en caja y sacas 10.000 euros para repartirlo entre socios. El negocio, en ese instante, vale 10.000 euros menos en efectivo. Pero aquí está el punto que la gente olvida. Lo que determina el valor en el tiempo no es el día del dividendo, sino la capacidad del negocio para volver a llenar la caja. Si la empresa tiene beneficios recurrentes, márgenes sólidos y una ventaja competitiva real, esa caja se repone. Y si la caja se repone y el negocio crece, el precio tiende a acompañar. El dividendo, entonces, no es un truco. Es una transferencia de valor desde el balance de la empresa a tu cuenta. Y tú decides qué haces con ese valor, gastarlo o reinvertirlo. La discusión inteligente no es baja el precio. La discusión inteligente es, ¿puede la empresa sostener y crecer ese pago con beneficios y caja de calidad? Mito 2. Si paga dividendos, es porque no puede crecer. Esto es una media verdad que se usa como verdad total. Sí, muchas empresas pagan dividendos porque ya son grandes y maduras. Pero maduro no significa muerto. Significa estable. Y estable, en inversión, puede ser un superpoder. Además, hay empresas que pagan dividendos y crecen. Incluso hay un grupo especial de compañías que, históricamente, han sido las más interesantes, las que aumentan su dividendo año tras año. No porque sí, sino porque sus beneficios y su flujo de caja crecen de forma consistente. Una empresa puede reinvertir parte del beneficio para expandirse y, al mismo tiempo, devolver una parte al accionista. Eso es equilibrio. Eso es disciplina financiera. Eso es respeto por el capital. Mito 3. Las acciones de crecimiento siempre ganan. Hay años, incluso décadas, donde el crecimiento parece imbatible. Pero la bolsa no es una línea recta. Es un ciclo. Y en ciclos, la valoración importa. Cuando pagas demasiado por crecimiento, tu rentabilidad futura se comprime. En cambio, cuando compras calidad con valoración razonable y una política clara de dividendos, estás combinando dos motores, revalorización y flujo. Y aquí aparece un dato que muchos inversores ignoran. En periodos largos, reinvertir dividendos ha sido uno de los mayores aceleradores del rendimiento total. No es magia, es matemáticas. Es comprar más participación con cada pago, especialmente cuando el mercado cae.
Mito 4. Buscar dividendos altos es lo mismo que buscar rentas pasivas seguras. No. Y este es el mito más peligroso. Un dividendo muy alto puede ser señal de fortaleza o señal de alarma. A veces el dividendo es alto porque la empresa es excelente y genera muchísima caja. Pero otras veces es alto porque el precio se hundió, el mercado huele problemas, y la rentabilidad por dividendos se infla artificialmente. Eso se llama trampa de rentabilidad, y puede destrozarte una cartera si no tienes un método. Por eso, antes de hablar de la forma más rápida, tenemos que hablar de la regla Buffett. La regla de Buffett sobre dividendos, la pregunta que lo decide todo. A Buffett le han preguntado muchas veces si cree en los dividendos. Y su respuesta, traducida a la práctica, es bastante clara. Depende de si la empresa puede crear más valor reinvirtiendo ese dinero que entregándolo al accionista. Eso es asignación de capital. Y aquí viene el matiz que te hace mejor inversor hoy. Buffett no ama los dividendos por romanticismo. Los ama cuando son eficientes. De hecho, Berkshire Hathaway, su propia compañía, es famosa por no pagar dividendos. ¿Por qué? Porque Buffett cree que puede reinvertir ese capital a mejores tasas dentro de Berkshire, comprando negocios, adquiriendo acciones, recomprando cuando conviene. Pero, al mismo tiempo, Buffett ha invertido durante décadas en empresas que sí pagan dividendos. ¿Por qué? Porque hay negocios que generan tanta caja y necesitan tan poca reinversión para mantener su ventaja, que devolver capital al accionista es racional. Y ese flujo le da flexibilidad para mover capital hacia nuevas oportunidades. Aquí es donde entra el ejemplo icónico de un negocio simple que imprime caja. Buffett lo ha usado como recordatorio de que un negocio aburrido y bien gestionado puede ser una mina de oro. Lo importante no es el glamour. Lo importante es la caja. Entonces, la forma Buffett de pensar dividendos no es paga mucho, es paga porque puede o paga porque necesita seducirte. Porque los dividendos pueden ser una vía eficiente hacia ingresos recurrentes. Si lo resumimos como inversores, hay tres grandes caminos populares para generar ingresos. Bonos o renta fija, más previsibles, pero normalmente con límites de rentabilidad y riesgo de inflación inmobiliario. Tangible, pero con fricción, tiempo y concentración. Acciones de dividendos, ETFs de dividendos. Flujo potencial, diversificación y eficiencia operativa, si eliges bien. La ventaja del dividendo es que puede combinar algo que pocas cosas combinan: ingreso y crecimiento del ingreso. Un alquiler puede subir, sí, pero tiene topes y costes. Un cupón de un bono casi nunca crece. Un dividendo, en empresas excelentes, puede crecer durante décadas. Pero ojo, para vivir de dividendos, necesitas método. Y aquí llegan los dos enfoques. Método 1. Alto dividendo con diversificación extrema, flujo hoy. Este método busca una rentabilidad por dividendo relativamente alta desde el inicio. Es atractivo porque se siente real desde el día 1. La clave, sin embargo, es que este método exige humildad. Vas a asumir que algunas posiciones pueden salir mal. Por eso, la defensa es la diversificación. Reglas prácticas del método 1, alto dividendo. Diversifica más de lo que crees necesario. No 5 acciones. Piensa en 20, 30 o más, o usa un ETF bien diversificado. Diversifica por sectores. Salud, consumo básico, energía, utilities, financiero, inmobiliario, si te interesa, telecom, como mínimo 6 sectores. No te enamores de rendimientos demasiado buenos. Si ves un 12% seguro, sospecha. Pregunta, ¿por qué el mercado exige tanto? Mira la sostenibilidad, no el número.
Un 6% sostenible es mejor que un 10% que se recorta. Cuidado con la deuda. En alto dividendo, una deuda elevada es dinamita. En una recesión, el dividendo suele ser la primera víctima. ¿Cómo implementarlo de forma sencilla? Tienes dos caminos. Acciones individuales, más control, más trabajo. ETF de alto dividendo, menos trabajo, más diversificación, costes relativamente bajos, según el producto. Un ETF bien construido puede ser una solución para el inversor que quiere dormir tranquilo y aceptar la media de una selección sistemática de empresas pagadoras. La idea no es que el ETF sea perfecto, es que reduce el riesgo de errores individuales. Método 2. Dividend Growth, dividendo creciente, y paciencia, flujo mañana, más grande. Este es el método Buffett en espíritu. Porque aquí lo que compras es una máquina que se fortalece con el tiempo. La rentabilidad inicial por dividendo suele ser más baja, 1% a 3% en muchos casos, pero el crecimiento del dividendo puede ser alto. Y si el negocio crece, el precio suele acompañar a largo plazo. La fórmula simple, aproximada, del rendimiento a largo plazo. Muchos inversores usan una aproximación rápida. Rentabilidad por dividendo actual y tasa de crecimiento del dividendo, rendimiento anual esperado a largo plazo. Esto no es una ley de la física, es una brújula. Sirve para comparar, para tener una expectativa razonable, siempre que compres a una valoración sensata y la empresa mantenga su crecimiento. Ejemplo educativo. Si una empresa rinde 2% hoy y crece el dividendo al 8% anual, tu brújula marca 10%. Si rinde 5% hoy pero crece el dividendo al 1% y está muy endeudada, tal vez estás comprando un flujo que no crece y que además puede recortarse. ¿Qué tipo de empresas encajan aquí? Negocios con marca fuerte y pricing power. Plataformas con efectos de red, en algunos casos. Servicios financieros con ventaja competitiva real. Empresas de consumo que venden siempre, no solo cuando la economía va bien. Compañías que reinvierten con altos retornos y aún así reparten una parte al accionista. En el texto original se mencionan ejemplos como American Express o Mastercard para ilustrar esta idea. Dividendos que crecen con el tiempo y un negocio que, al ser fuerte, tiende a reflejar ese crecimiento también en la cotización. La lección no es compra estas. La lección es, busca negocios donde el dividendo crece porque el negocio crece. Aristócratas y reyes del dividendo, el filtro histórico que reduce errores. Si quieres una forma simple de empezar a buscar calidad, existe una categoría que muchos inversores utilizan como lista de candidatos. Aristócratas del dividendo, empresas que han aumentado su dividendo durante décadas, en muchos listados, 25 más años. Reyes del dividendo, un nivel aún más exigente, con historiales todavía más largos. ¿Significa que son infalibles? No, pero sí significa que han sobrevivido a crisis, ciclos, inflación, burbujas y recesiones manteniendo una disciplina de retorno al accionista. Es un gran punto de partida para investigar. Checklist Buffett para analizar una acción de dividendos, simple, pero serio. Aquí tienes un checklist claro. Guárdalo. Compártelo. Úsalo cada vez que mires una acción de dividendos o un ETF de dividendos. ¿Entiendo el negocio en una frase? Si no puedes explicarlo, no lo compres. ¿Tiene una ventaja competitiva clara? Marca, costes bajos, red, regulación, switching costs. Algo que proteja sus beneficios. ¿El dividendo está cubierto por beneficios y por caja? No solo beneficio contable. Caja real. Flujo de caja libre, PAUT ratio razonable. ¿Cuánto del beneficio se va a dividendos? Si está siempre al límite,
Hay poco margen para crecer y mucho riesgo de recorte. Y recuerda, en sectores como REITs hay métricas específicas, no compares sin contexto. Deuda bajo control. Mira ratios como deuda, evita o cobertura de intereses. No necesitas obsesionarte, pero sí evitar bombas de relojería e historial de estabilidad. ¿Ha recortado dividendos? ¿Congelado? ¿Cómo se comportó en crisis? Crecimiento del dividendo, CAGR 5-10 años. No busques máximo, busca consistencia. Un 7% a 10% sostenido es potentísimo. Valoración razonable. Pagar caro puede arruinar una buena empresa. Mira PER, flujo de caja, múltiplos históricos. No busques el mínimo, busca lo razonable. Diversificación de la cartera. Tu análisis puede fallar. La diversificación es el cinturón de seguridad. Si una empresa no pasa este checklist, no significa que sea mala. Significa que no encaja con una estrategia seria de dividendos. Plan práctico, cómo pasar de cero a un sueldo de dividendos. Ahora sí, hablemos de acción. Paso 1. Define tu número. ¿Cuánto quieres que te pague tu cartera al año? 1.200 euros, 6.000 euros, 12.000 euros, 24.000 euro. Pon un número. Sin número, no hay plan. Paso 2. Elige el camino. Flujo alto hoy, método 1, con máxima diversificación. Flujo creciente mañana, método 2, con máxima calidad. O una mezcla inteligente, según tu perfil. Paso 3. Automatiza aportes y reinversión. La gente fracasa por emoción. Automatizar reduce emoción. Paso 4. Reinvierte al principio, si puedes. Los primeros años son para construir la máquina. El consumo viene después. Paso 5. En crisis, no rompas el plan. Aquí se separa el inversor del turista. Si el negocio es bueno y el dividendo es sostenible, las caídas pueden ser oportunidades. No siempre, pero muchas veces sí. La inversión más rentable según Buffett, tú. Y ahora cierro con la idea más importante del texto original, porque es la base de todo. Buffett ha repetido durante años que la mejor inversión es invertir en ti mismo. Porque nadie te puede quitar tus habilidades. Y porque ese activo no paga comisiones, no te lo confiscan y lo usas toda la vida. Si tú quieres vivir de dividendos, te recomiendo que inviertas en 2 cosas. Psicología del inversor, para no destruirte en volatilidad, valoración y análisis, para no pagar caro y para evitar trampas. Y aquí, en este canal, ese es el objetivo. Darte herramientas reales, claras y aplicables. Sección personal. Inserta tu historia real aquí. Aquí puedes contar cómo empezaste, con qué capital, qué aprendiste y cuál fue tu mayor error. Si tienes credenciales, fondo, asesoría, certificaciones, menciónalas solo si son reales y verificables. La autoridad auténtica convierte. La inventada destruye. Si este video te dio claridad, haz 2 cosas ahora mismo. Dale like, de verdad ayuda a que YouTube lo recomiende a gente que necesita esta información. Compártelo con esa persona que siempre habla de rentas pasivas pero nunca construye el sistema. Y déjame en comentarios una sola frase. ¿Qué prefieres? ¿Alto dividendo hoy o dividendo creciente para el futuro? Así sé qué tipo de videos y ejemplos educativos te interesan más. Gracias por estar aquí. Recuerda, esto es contenido educativo y no es asesoramiento financiero. Investiga, diversifica y toma decisiones con cabeza.